Bienvenidos a Economía en Breve número 423 del 27 de julio del 2025. Esta semana tendremos nuestro webinar trimestral de perspectivas económicas exclusivo para suscriptores generosos de Economía en Breve. Si aún no tienes una suscripción generosa para poder asistir, estás a buen tiempo de adquirirla. Visita el enlace que dejaré en la descripción del video o manda un correo a contacto@economiaenbreve.com para que lo obtengas. No dejes que los acontecimientos te sorprendan y te rebasen. Suscríbete y reserva tu lugar. Vamos a comenzar con una reflexión sobre la insistencia de estos últimos gobiernos exigiendo que se pida perdón a los pueblos indígenas por la conquista, señalando una y otra vez las atrocidades del pasado en la caída de Tenochtitlán. Vale la pena recordar lo ocurrido entonces, pero respetando la verdad para darle su justa dimensión y abriendo los ojos para aprovechar esas lecciones del pasado. La caída de Tenochtitlán y todas las atrocidades que vinieron después para los pueblos indígenas no ocurrieron porque un grupo de cerca de 500 soldados españoles derrotaron al imperio más poderoso de Mesoamérica, lo que sería absurdo. La derrota de los mexicas y la caída de Tenochtitlán fue resultado de la alianza de los españoles comandados por Hernán Cortés, que lograron con varios pueblos indígenas, como los tlaxcaltecas, totonacas, zempoaltecas, chalcas, texcocanos, xochimilcas y varios otros. ¿Cómo fue posible que los españoles de Cortés lograran poner de acuerdo a todos estos pueblos para acompañarlos a enfrentarse y derrotar al poderoso imperio azteca? Muy fácil. Aprovecharon lo que todos estos pueblos tenían en común, un gran y añejo rencor contra los aztecas, que los tenían sometidos por la fuerza y de una forma salvaje y brutal. ¿Quiénes deberían pedir perdón entonces? Los que produjeron su propia desgracia fueron los mismos pueblos indígenas si los agrupamos de esta forma tan descuidada. Si abrimos los ojos, el México de hoy es el resultado de todo lo que ha ocurrido en nuestro pasado, especialmente del mestizaje de culturas a lo largo del tiempo. Y en esa diversidad puede haber una gran fortaleza, pero para activarla, lo primero es desprendernos del rencor y dejar de estar divididos. Les comparto esta frase que subí en mis redes hace unos días y que justo se refiere a este tema. Si lo que te une a tu tribu es el rencor por el pasado, esa sangre que hierve en tu pecho y te roba la claridad para pensar, servirá de abono para que fructifiquen las oscuras intenciones de aquellos que alimentan ese rencor. Te conviene renunciar a él para no perder tu futuro. Si queremos de verdad un México más próspero, tenemos que comenzar a cooperar de una forma más productiva, sumando los esfuerzos de todos los mexicanos, lo que requiere abandonar los rencores del pasado y dejar de escuchar a aquellos que los reviven para sus propios fines políticos. En noticias relevantes de la semana, la empresa española productora de energía Iberdrola contrató a un banco internacional para vender sus activos en México y buscar mejores alternativas de inversión en otros países. La presidenta Sheinbaum dijo que no tendrían por qué irse ya que en México hay certeza jurídica, lo que suena poco creíble luego de la forma en que se han destruido las instituciones que aseguraban esa certeza jurídica en el país. Los inversionistas votan más con sus acciones que en las urnas, y esta salida es un claro síntoma de la falta de confianza que se ha generado en el país, sobre todo por la importancia de la empresa en cuestión y del sector en el que opera. Me pregunto si uno de los elementos que pesara en la decisión de esta empresa fue el marcar distancia con un gobierno señalado por las autoridades de Estados Unidos como estar aliado a los cárteles terroristas. Y hablando del tema, Estados Unidos designó al Grupo de los Soles vinculado al régimen venezolano y al dictador Nicolás Maduro como organización terrorista, vinculándolo además al cártel de Sinaloa, lo que abre el abanico de posibilidades para las acciones que el gobierno de Trump puede tomar. Trump necesita hacer algo para desviar la atención del fiasco producido por los expedientes de Epstein, que en lugar de difundirse como pedía el mismo Trump hace tiempo y como esperaba su base más radical, han sido ocultados por alguna razón que ha disgustado a sus seguidores y, como vemos en esta gráfica de Real Clear Politics, ha producido un deterioro en su aprobación al peor nivel de su gobierno. Esto puede propiciar acciones de impacto mediático importante y uno de los temas fundamentales para su gobierno es el combate al narcotráfico de otros países, así que habrá que ver
qué acciones vienen en este terreno donde, como ya comentaba, el gobierno de México está en la mira de las autoridades de Estados Unidos. Siguiendo con Estados Unidos y con otro de los temas centrales, Trump insistió en que habrá tarifas no menores al 15% para los países que exporten a Estados Unidos, recordando que se acerca la fecha de aplicación de aranceles del 1 de agosto. Algunas de las negociaciones que han trascendido, como la de la Unión Europea y Japón, apuntan justo a ese nivel del 15%. Cabe notar que de aplicarse un arancel así, esto representa un cambio estructural profundo en el comercio mundial, un antes y un después que tendrá consecuencias muy visibles y desafortunadas, diría, sobre la economía estadounidense y la economía global, ya que implica un menor grado de cooperación económica con efectos como una menor inversión, mayores costos y precios, que en buena medida recaerán sobre los hogares y consumidores estadounidenses. Veo que las narrativas que alimentan el buen desempeño de los mercados financieros comparan esto que ocurre contra el peor escenario que se tenía. Pero el punto de comparación correcto para ver las repercusiones de este cambio es la situación que prevalecía anteriormente, no el peor escenario. De concretarse estos cambios, la realidad económica será muy diferente a la que hoy día reflejan las valuaciones de los activos financieros en los mercados globales, así que me parece que hay que tener mucha cautela en el terreno de las inversiones. Hay que notar que ya se están dando impactos concretos sobre algunas empresas importantes, como fue el caso de General Motors, que registró una pérdida de $1,000 millones en sus ganancias debido al tema de los aranceles y una baja de 6% en el precio de sus acciones, nuevamente asociado al tema de los aranceles. General Motors refiere que el impacto de las tarifas para su empresa será de entre 4 y 5 miles de millones de dólares al año. En fin, este es solo un ejemplo. Otra nota que me llamó la atención fue esta de Bloomberg, que refiere que los inversionistas están retirando importantes cantidades de dinero del mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para comprar activos emitidos por grandes corporaciones privadas, comenzando a poner en duda aquella máxima financiera que establece que la deuda gubernamental, como la menos riesgosa, lo que se explica por el deterioro esperado en la posición financiera del gobierno estadounidense como consecuencia de una política fiscal ultraexpansiva que aumentará el déficit y la deuda de forma sustancial. De continuar este tipo de movimientos, lo que veremos es un incremento en las tasas de interés de los bonos gubernamentales a lo largo de la curva de rendimientos, que sería una mala señal para las perspectivas de su actividad económica. Pasando a los indicadores económicos de la semana en México, tuvimos el IGAE, el indicador global de la actividad económica, que pueden ver en esta gráfica, con un crecimiento nulo, 0% en el mes de mayo. Y como pueden ver también aquí, pareciera que este rebote que se da durante este año pues ya se detuvo en los niveles altos que alcanzó en el 2024 y está, diría, en una zona todavía de estancamiento desde hace algunos meses. Al interior del IGAE, la parte industrial creció con relativa fuerza, repuntó 0.6% como pueden ver aquí, pero todavía está, si vemos lo observado del 2023 a la fecha, en un terreno de estancamiento si lo vemos con buenos ojos y todavía en una ligera tendencia descendente que no ha logrado romper. El otro componente importante de la actividad económica, de hecho el más importante, es el de los servicios, que representa 2/3 partes del total de la actividad económica, y aquí hubo una sorpresa negativa, ya que en mayo el IGAE de los servicios se contrajo 0.4%, y aquí regresa a este terreno que empieza a dibujarse de estancamiento en los últimos meses. Al interior de la industria, las manufacturas crecieron de forma marginal en mayo 0.1% y como vemos aquí en la gráfica, con fluctuaciones muy importantes y en un rango muy abierto, pero están básicamente estancadas desde hace más de 2 años. Y la construcción fue la que presentó buen desempeño en el mes de mayo con un crecimiento muy fuerte de 2.8%. Sin embargo, no ha recuperado los picos que alcanzó en el 2023 o todavía en el 2024 y todavía, como puede verse, hay una ligera tendencia descendente. La construcción, al ser un sector sensible a las expectativas, al tema de la certeza jurídica y a la incertidumbre, es muy probable que se mantenga débil en los próximos meses, dado que la incertidumbre ha venido incrementándose, la certeza jurídica se está desvaneciendo y hay muchas preocupaciones por las expectativas de crecimiento
de la economía mexicana en el futuro. Por otra parte, dentro de los servicios tenemos algunos sectores que han presentado un desempeño bastante malo, como el caso del comercio al por mayor, que pueden ver aquí cayendo 2.6% en mayo y con una franca tendencia descendente desde el 2023, finales del 2023 a la fecha, y este es un sector bien relevante. En contraste, el comercio al por menor tiene pues una tendencia francamente ascendente, aunque en el mes de mayo presentó una baja de 0.3%. Otro sector a tener muy presente, ya que aquí hay muchas empresas, especialmente medianas y pequeñas, es el de restaurantes y hoteles, que pues no creció durante el mes de mayo. Como pueden ver, lleva pues prácticamente desde el 2022 básicamente estancado, y diría ligeramente con una tendencia ligeramente descendente. Los servicios financieros, que habían mostrado un buen comportamiento en los meses anteriores, en el mes de mayo caen con fuerza, 0.7%. No es suficiente para cambiar esa tendencia ascendente que han mostrado, pero desde luego preocupa la magnitud de la caída. Vamos a ver cómo vienen los siguientes meses. Por otro lado, otro indicador de la semana fueron las ventas comerciales, que podemos ver aquí en esta gráfica, las ventas al por menor, con un repunte importante de 1.8%, luego de que tuviera una caída muy marcada por ahí. Parecieran todavía dentro de una tendencia ligera al alza, pero pues no han alcanzado los picos al final del 2023. Y si vemos las ventas al por mayor, muy en línea con lo que vimos en el IGAE del comercio al por mayor, pues hay una caída muy fuerte de 2.2%, y aquí se ve la franca tendencia descendente, la caída, cada vez más debilidad en este sector que se ha visto pues desde finales del 2023 a la fecha. También esta semana tuvimos las cifras de inflación de la primera quincena de julio, que presentan buenas noticias. Aquí pueden ver la inflación general en los meses de julio de años anteriores y de este último resultado, que fue de 0.15%, el mercado esperaba 0.25%, entonces queda por debajo del esperado. Lo usual para este periodo antes de la pandemia sería 0.19%, entonces es un buen resultado el que vemos aquí. Excluyendo los componentes más volátiles, tenemos la inflación subyacente, que fue 0.15% en la primera quincena de julio y quedó por debajo del 0.20% que se esperaba por parte de los analistas del mercado, y muy parecido al 0.14% que habían observado antes de la pandemia. Como quiera que sea, pues diría que es un buen resultado en inflación subyacente. Si vemos la tasa anual de estos indicadores, pues la inflación general tiene una bajada muy importante a 3.55%. Aquí hay un efecto que se llama base de comparación, ya que si vemos en esta gráfica este pico que se da justo en la primera quincena de julio del año anterior, pues ahora corresponde a esta bajada. Es decir, estamos comparando contra un periodo que fue inusualmente elevado, y ahora, al ser un periodo más normal, pues la tasa anual tiene este descenso tan rápido. Lo que vamos a ver en los siguientes meses es que se recupera, rebota este indicador a tasa anual de la inflación general. Entonces no hay que irse con la finta de que ya cambió aquí necesariamente la tendencia de la inflación. Y si vemos la subyacente aquí en la línea amarilla, pues se ubica en 4.25%, una baja apenas perceptible, y todavía está en niveles inconvenientes y elevados por arriba del 4%. Al interior de la inflación subyacente, un componente muy importante es el de los servicios, que es el que mejor refleja las presiones que pueden haber por el lado de la demanda, y tuvo un crecimiento de 0.25%, que estuvo pues ligeramente por arriba de lo que podría considerarse usual antes de la pandemia, que fue 0.21%, aunque como pueden ver hay vaivenes importantes en esta quincena en los años anteriores. Si vemos a tasa anual el componente de los servicios, bajó un poquito a 4.49%, pero sigue muy por arriba de lo que es la meta, inclusive del 4%. Y si vemos la inflación subyacente en sus principales componentes, ya hablamos de los servicios, ahora habría que ver las mercancías, que pueden ver en esta línea amarilla en esta gráfica, y que ha venido repuntando y se encuentra pues por arriba del nivel de 3.5%. Entonces no es necesariamente una buena señal. En resumen, me quedaría con una idea de que la inflación pues no se está comportando como se debe, como se espera, y todavía estamos lejos de la convergencia a la meta del 3%.
Y hablando de los mercados, esta semana pues tuvieron un desempeño bastante bueno, como pueden ver en esta lámina, los mercados accionarios en lo general con ganancias. En promedio nuestros 10 índices que seguimos aumentaron 1.2%, entonces diría que fue una buena semana. De hecho, el índice Standard & Poor's alcanzó un nuevo máximo histórico, bueno, varios máximos, terminó la semana, como pueden ver aquí, en un máximo de los 6.388.65 puntos. Y llama la atención que en un entorno tan complicado, difícil, donde se están dando estos cambios profundos, pues los mercados estén presentando estos nuevos máximos históricos. Hay mucha gente que está sospechando que los precios de muchos de los activos pueden estar inflados y por lo mismo creo que hay que tener mucha cautela con este tipo de inversiones. La bolsa de valores en México también tuvo una muy buena semana, ganó 1.9% como pueden ver aquí y terminó en los 57.323 puntos. Y nuestro tipo de cambio, el peso siguió fortaleciéndose ante la debilidad que hay en el dólar estadounidense, como pueden ver en nuestra lámina acostumbrada, terminando en los 18.55 pesos por dólar. Para la semana que inicia vamos a tener un montón de información importante tanto en México como en Estados Unidos. En México vamos a empezar el lunes con la balanza comercial del mes de junio. Vamos a ver cómo vienen las exportaciones luego de todo este ruido que han generado los aranceles, exportaciones y también las importaciones que reflejan el ritmo de la actividad económica de México. Vamos a tener también los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del mes de junio. Luego el miércoles tendremos el primer avance en las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Hay que recordar, este avance son los tres sectores más importantes, el de actividades agropecuarias, la industria y los servicios. Más adelante se da a conocer en unas semanas el detalle de las cifras. Veremos también las cifras de finanzas públicas del mes de junio, luego la actividad bancaria también del mes de junio, el viernes las remesas familiares del mes de junio y los resultados de la encuesta de expectativas que realiza Banco de México y el indicador IMEF. Y en Estados Unidos tendremos también el miércoles las cifras del PIB del segundo trimestre del año. Vamos a ver si se repite una cifra negativa como la que tuvimos en el primer trimestre. Allí hay muchos claroscuros al interior de los componentes del PIB y vamos a ver cómo vienen. Desde luego el evento más importante será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y vamos a ver, yo esperaría que mantuvieran todavía las tasas sin cambio, pero la presión que se ha ejercido sobre el señor Powell y compañía ha sido muy fuerte. No creo que vayan a bajar las tasas, pero vamos a ver qué es lo que pasa. El jueves vienen el reporte de ingreso y gasto personal en consumo que contiene el indicador de inflación más importante para la Reserva Federal. Y el viernes, que es 1 de agosto, veremos si entran en vigor los aranceles que ha dicho Trump. Saldrá también el reporte de empleo que siempre es muy relevante, entonces puede ser un día clave este de finales de la semana para ver qué va a ocurrir más adelante. Y con eso terminamos este programa número 423 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.